Hoy, en La Máquina del Tiempo, en Leer a Bogotá, el escritor Santiago Gamboa nos hablará sobre su más reciente libro, Una casa en Bogotá. En Etnografía Urbana, conversaremos con los directores de la Big Band Juvenil de Colombia, Alejandro Fernández y Jairo Alfonso Barrera, acerca de su experiencia con esta banda de jazz. En Bogotá Itinerante, estaremos desde Corferias en la inauguración de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, ARBO, donde conversaremos con algunos artistas que participaron en esta 10ª versión. Santiago Gamboa es un escritor bogotano, ganador del premio La Otra Orilla en el 2009 por su novela Necrópolis. Acaba de lanzar su más reciente novela, Una casa en Bogotá. Buenas noches, este es un programa de Leer a Bogotá. Como ustedes saben, ya llevamos 45 programas de Leer a Bogotá por Canal Capital y da la coincidencia tremenda de que entonces tenemos a un escritor de Bogotá, para Bogotá, con Bogotá, de Bogotá. Entonces, y la novela se llama además Una casa en Bogotá, así que la palabra Bogotá ya tenías una hora de Bogotá. Sí, bueno. No está acá, mira, entre lo que pusieron acá no está la hora de Bogotá. Acá. No. Hay una que se llama El Cerco de Bogotá, claro, que es unos cuentos que se publicó en el 2000. Así es que todos esos libros son muy... sí. Un poco los años los han ido un poco organizando. Pero sí, El Cerco de Bogotá fue la primera vez que usé esa palabra. Pero la ciudad está en prácticamente mis 3 primeras novelas, ¿no? Que son Perder es cuestión de método, Páginas de vuelta y Vida de un joven llamado Esteban. ¿Cuánto tiempo has estado por fuera legalmente hablando? Pues el año próximo se cumplen 30. No fregues. Pero el año próximo vuelvo, que esa es la novedad. Voy a volver a Cali. ¿Ah, sí? Es decir, en realidad yo sigo mi viaje, ¿no? Lo que pasa es que vuelvo a Colombia, pero no vuelvo a Bogotá. Así que, pues yo mientras escribía Una casa en Bogotá el año pasado, yo no sabía esto, pero era como si estuviera ya elaborando inconscientemente el retorno. Un cierto retorno. Sí, ¿no? Sí. A ver, bueno, tenemos un problema, ¿no? El protagonista de La Virgen de los Sicarios es un filólogo. Bueno, y ojo que Fernando Vallejo de alguna manera también es filólogo. Sin duda. Y yo estudié filología. En la Universidad Complutense de Madrid. Sí. Es decir, nunca lo he ejercido, pero siempre me ha divertido y me ha gustado leer los libros de filología, porque es esa cosa, eso es como la pasión casi filatélica o los coleccionistas de mariposas, porque es pasarse 8 o 10 años estudiando la inhibición de la D intervocálica, ¿no? Hermoso. Y entonces eso llegan a conclusiones extraordinarias, y a mí eso me fascina, esa especie como eso es como miniaturismo, ¿no? Sí, y este personaje de mi novela pues es un filólogo, que es algo que yo conozco y que no ejerzo, pero que conozco las pasiones y lo que cruza por la cabeza de ese tipo de personas. Y precisamente, pues como todo filólogo que se respete, pues es una persona muy neurótica, un poco misántropo, una persona solitaria, mucho más pues en el caso de mi personaje, que tiene otros motivos para hacerlo. Pero lo importante es que este hombre, un buen día, paseando por el Parque de Portugal, que tú conoces muy bien, ve la casa que ha venido mirando desde niño, porque él ha nacido en ese barrio y ha crecido en ese barrio, y se da cuenta que la casa está en venta. Y entonces de repente se da cuenta que esa casa, que siempre estuvo ahí durante su infancia, durante su adolescencia, pero con una característica, y es que la casa estaba siempre vacía. Todo el mundo sabía que esa casa era de una familia muy rica, que vivía en México, vivía en España. Nunca venían a Bogotá, pero la casa era la casa de los Verástegui. Y entonces esa casa estaba ahí, y era como la casa a la que observaba la vida de esos niños, y era como la casa que veía crecer y veía conjugarse la vida de todos ellos en ese parque. El hermoso epígrafe de Helios, ¿verdad? Las casas viven y mueren. Exactamente. Mi personaje tiene una tragedia en su infancia, y es que su verdadera casa se incendia. Claro. Entonces él, cuando a los 50 años puede por fin entrar a esa casa que lleva toda la vida observando, porque además él ha viajado, él no ha vivido siempre en Bogotá, porque
por causa de su orfandad, vive con su tía, y su tía es funcionario es un protégé de su tía, que es un ambientalista de Naciones Unidas. Qué personaje tan divertido, Julia, oye. Bueno, entonces... Me parece que está muy bien trabajado. Muchas gracias. No es para decirlo, no, pero es porque tiene una vida propia muy particular y porque es la primera vez que noto que una persona que hace novela en Bogotá o en Colombia se mete con un personaje tan actual, con compromiso político, con compromiso personal, con compromiso existencial, y que no es el protagonista. No. Eso lo hace más interesante, ¿ves? Porque Julia podría ser una estupenda protagonista de otra novela, ¿verdad? Pues yo con este personaje quería darle pues esa compañía alejada pero cercana que supone una tía. Sí. Y ese personaje de la tía, entonces empecé a imaginar es un poco que había una especie de Green, ¿no? que había como un subgénero argumental que es la novela con tía. La novela con tía que está en Graham Greene. Tía. Claro. Está la tía Julia de Vargas Llosa. Claro. Está la tía Tula de Unamuno, acuérdate. No, pues ¿cómo? Y luego está el personaje, y los personajes de las tías están en muchas otras novelas, no con papel protagónico. Y es un personaje muy interesante porque siempre es una persona cercana. Te quiero decir que lo lograste, pero no es para sentir halagos, ¿no? Sino para decir, hombre, esa lámpara quedó bien hecha. Esa lamparita, esa lamparita. Bueno, y entonces esta gente llega, él entra a esa casa y siente que esa casa sabe de él. Que él lo que ve en ese aire ahí encerrado y en esas sombras tiene que ver con su infancia, tiene que ver con su adolescencia, y empieza pues obviamente a sentir la obsesión y la pulsión por comprar esa casa, porque es de alguna manera la casa a la que él quiere regresar, porque la suya original la perdió. Fíjate que la imagen de la casa no por nada nos acompaña en la literatura prácticamente desde los inicios. El regreso a casa de Odiseo claro. es uno de los grandes centros de la temática de la poesía, de la novela, de la literatura en general, de la filosofía. Y fíjate cómo la imagen del regreso a la casa coincide con otro tema sociológico y filosófico que ha tratado Richard Sennett, que es la salida, bueno, y Bachelard también, Gastón Bachelard, con la poética del espacio, claro, que es, la casa es el primer universo, es un universo protegido, es el útero materno, claro. Estás viviendo el amor de los demás incondicional hacia ti, y allá afuera, eso que se ve por las ventanas allá, que es la ciudad, es ese mundo que te está esperando. Claro. Salir de la casa de infancia es salir de la infancia. Claro. Y llegar a esa adolescencia que es un poco representada por la ciudad. En nuestra época había un momento intermedio, que era el barrio, en donde ya salías de la casa, llegabas a la esquina y doblabas, o sea, estabas fuera de la visión del panóptico materno, pero estabas en un espacio protegido todavía. De manera clara. Entonces la avenida era como la frontera. Detrás de la avenida comenzaba el mundo. Comenzaba la piscina de los tiburones, comenzaba allá. Qué bueno. Uno estaba todavía en una especie de ensayo general en esa primera adolescencia, y después salía uno a ese mundo de la ciudad donde estaba ya el otro, ese misterioso ser, y los desconocidos y la gente que... Entonces, fíjate cómo se crea a través del regreso a casa otra constante en la literatura, que es la idea de salir a viajar, de hacer el viaje, con todo lo que implica de riesgo, de alejarse de tu centro, pero después del viaje viene también la nostalgia. En realidad pareciera, todavía no la he podido leer, sino solamente ojear, porque me la entregaron hace 4 horas, pero te quería decir algo que tiene que ver con Sloterdijk también, es: ¿la casa es uteral o placentaria? Pues bueno, es un tema bellísimo. Pero es que yo creo que hay varios tipos de casas como metáfora, porque también está la casa verde, recuerda, claro, que es el prostíbulo. Claro. Y también está la casa de Dios, que es la protección máxima. Sí. Y también está el cuerpo como casa. Acuérdate ese poema de Gómez Hattin que dice: vivo dentro de mi cuerpo y tengo mis dientes enfermos, y dice: vivo acá y sufro y estoy enamorado. Es placentaria, fíjate. Es placentaria también. Es pues por supuesto, una gran metáfora de probablemente de la identidad, ¿no? Es decir, de la búsqueda del origen y por lo tanto de la identidad. Naturalmente. Te sales de la casa y te vas a la casa de placer, el lugar sin límites de Donoso, ¿te acuerdas? La estoy viendo. Entonces, la película es buena. Y la película es buena. Bastante buena. Y vamos a otras artes. Pues una de las películas
más conocidas en el mundo colombiana. Es una película que cuenta la historia de una casa en Bogotá, que es La estrategia del caracol. Y es, fíjate también, y nuestra lírica. Ahí les dejo su puta casa pintada. Ahí les dejo su puta casa pintada, claro, esa es la frase. Y fíjate que toda nuestra mitología musical está atravesada por una casa en el aire, ¿no? Y también ese grupo Saboreo, que es del grupo de los que vienen del Chocó, tiene una casa que es destruir la casa. Voy a destruir la casa. Y te vas a ir a vivir a donde esa gente, oye, imagínate. Te felicito. Es una gente preciosa, los caleños son una gente preciosa. Yo me he inventado una razón filológica. Dígalo. Llevo 30 años viviendo en ciudades de 2 sílabas. Madrid, París, Roma y Delhi. Sí. 3 sílabas me queda un poco grande. Entonces, como Cali. Cali está perfecto. Sí. Tabogo es demasiado. Sí. Está bueno el argumento. No, ¿qué tal que en realidad el mundo fuera así? Monosilábico, bisilábico, trisilábico. Hoy estuve pensando en una ciudad de una sílaba. Y bueno, debe haber alguna en China, porque todas las palabras en chino son monosílabos. Pero no di con alguna, a ver si pensamos, si se nos ocurre. Ya, está bien, vamos a ver. Llegué a pensar en Goa, pero claro, al hacer diptongo se convierte en 2 sílabas. No lo haga. Bueno, hay un problema grave, ¿no? La vieja, la de Borges, claro. Ese sí. Es la de Caldea, en realidad. Sí. Bueno, hay un problema acá, grave, compadre. A ver. Página 125. Es absolutamente, y con esto vamos cerrando porque tú sabes. ¿Qué puede haber aquí? Una sociedad feudal basada en el desprecio del campesino y del pobre, en la acumulación de tierras y prebendas, con una clase aristocrática avergonzada de su propia nación y de espaldas a ella, como para criticar el proceso revolucionario cubano. ¿Desde qué púlpito? Dice la tía. Sí. Dice Julia que es una dura, ¿verdad? Entonces coméntame esa frase tan dura. Bueno, esa es una frase típica de una persona de esa generación. Sí, claro. De esa generación que en su juventud querían cambiar el mundo. Es decir, el planeta entero. Y para quienes el compromiso político era una cuestión de militancia que estaba en primer orden y que jugaba con sus demás actividades a un nivel de primerísimo orden. Entonces, independientemente de la suerte profesional de muchas personas de esa generación, quienes tenían esa pasión de juventud, pues tenían esas... ¿Tú la suscribirías esa frase o ya menos? No tan enfáticamente, no de una manera tan enfática. Sí, aunque se ha agitado el tema. O sea, cuando tú lo estabas escribiendo... Yo la suscribiría. A mí, yo disfruté mucho escribiendo esa frase. Sí, se nota. Disfruté mucho escribiendo esa frase. Interna tremenda. Sí. Y yo creo... te diría, ¿qué día la escribiste? ¿Qué día de la semana? No, ¿qué día de qué año? O sea, no, eso es como para ficharte 2012. No, eso es el año pasado. El año pasado. O sea, ya estábamos aquí en el proceso de dimes y diretes de la paz y toda esa cosa. Por supuesto. Entonces tenía mucho más también un sentido de oportunidad, ¿comprendes? Porque estaba como arrojándole un beneplácito a lo que estaba pasando al mismo tiempo que justificabas a Pero es que yo tengo tía. Muchos amigos El sobrino tiene este hombre filólogo. Bueno, él se cría transfundido. Él se cría como un joven de izquierda, con todos los periféricos de esa situación, con Silvio Rodríguez, con la música, con una, mentalidad siempre dispuesta y abierta hacia una actitud que tiene que ver con la izquierda y con por supuesto, esa militancia. Para no llamarla revolución. Pero es que en el caso de la generación de la tía, yo hoy todavía tengo amigos de 75, 80 años que suscriben y que recuerdan y que con un cuarto whisky ponen los coros del Ejército Rojo cantando la Internacional y lloran y probablemente son pues gente adinerada, muy rica. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Botellas de whisky y un tocadiscos Garrard. Y un tocadiscos Bosé o algo así. Bueno. Pero porque ese tipo de cosas en esa generación parecían no contradecirse del todo, ¿no? Me parece muy importante para los bogotanos, que ya somos como 8 o 9 millones de personas, que se hagan la viajadita hasta las librerías y que recuperen un poco la atmósfera que está tan clara en esta casa en Bogotá. Como ya les había dicho, esta idea de que hay un filólogo detrás de cada uno de nosotros no es propiamente una novedad. Santiago la tiene
Vallejo, la Virgen de los Sicarios. Más esa pasión filológica de tantos presidentes y expresidentes colombianos, ¿no? Acuérdate de ese libro de Malcolm Díaz. El viejo libro de Díaz, que es famoso, muy importante en eso. El poder y la gramática. De acuerdo. Entonces hacemos un llamado especial. Muchas gracias, Santiago, y que la novela tenga la mejor vida posible, porque es la manera como nosotros vamos a tener dos temas, el de la útero o placenta, que todos estamos buscando por esta gran soledad cósmica que nos invade cada día más, es la verdad. De alguna manera, el sobrino de esta mujer es ya un poquito más conservador, más sedentario, lo único que busca es una buena llave para cerrar su casa. Vamos a ver cómo le va, eso lo tienen que averiguar ustedes. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Santiago, encantado. Mi querido profesor. Encantado.